Decía entonces que frente al tema del procedimiento hay que analizar las dos posiciones o los dos momentos mejor que hay en todo el tema del espacio público, teniendo en cuenta que el artículo 140, la gran mayoría de sus medidas correctivas, por no decirlas todas, están en cabeza del inspector de policía. No obstante, el primero que hace el procedimiento es el agente o miembro de la Policía Nacional, teniendo también en cuenta que hay competencias de los miembros de la Policía Nacional en relación a la destrucción de bienes. Pero la destrucción de bienes sabemos que se tiene que hacer el proceso de inutilización de bienes, ¿verdad? Allá en el artículo 140 creo que eso lo analizamos. Y cuando usted revisa la guía final para los procedimientos de la Policía Nacional, la policía trae unos ejemplos muy chistosos. Pues obviamente trae el deber ser, pero en realidad al uniformado le exigen otra cosa, desafortunadamente. Ejemplo, hay un ejemplo aquí en el... ¿están viendo pantalla? Sí. Sí, don, claro. Mire, dice que cuando el policía en el turno del cuadrante observa el comportamiento del numeral 7, recordemos que en el numeral 7 y en el numeral 8, de acuerdo al decreto 1844 y a la sentencia del Consejo de Estado, pues se debe analizar si estamos en la dosis mínima o no. Dice que los funcionarios se deben acercar a los infractores y utilizan primero los medios de policía. El primer medio de policía sería el artículo 150 para que dejen de consumir. Y otro, que sería el del 156, darle la orden de que se retiren del lugar. Si revisamos nada más con la sola generación de estos dos medios de policía, considera uno que ya se restablece la convivencia, pues se le ha dejado el consumo desde su dosis mínima, uno, y dos, pues se le ha ordenado que se retire del sector para efectos obviamente de tranquilidad de los vecinos. Uno podría pensar, cuando a la gente de policía lo llaman, hoy en día tiene que darle el teléfono del cuadrante a los ciudadanos, pues entonces el ciudadano llama a decir que la gente está ya consumiendo droga, etcétera, etcétera. Y uno pensaría que con ese procedimiento, de acuerdo al artículo numeral 13, principio de necesidad, pues si el ciudadano acata la orden, deja de consumir, apaga su cigarro y se retira de ahí, a mi juicio ya con eso ya queda restablecida la convivencia. No obstante, dice el mismo guía, acto seguido se diligencia la orden de comparendo, señalando la multa general tipo 2. Y se le debe informar al ciudadano, porque ya todos sabemos que tiene 3 días para objetar o 5 días para o pagar, ¿sí? Con el 50% de descuento, y en los eventos en que haya posibilidad de la transmutación de la multa, pues hacerlo, pero en estos casos no hay. Pero a mi juicio ahí hay una parte ilógica, y es, si ya se restablece la convivencia, ¿para qué el retiro del ciudadano del sector con haber dejado de fumar? ¿Para qué el comparendo? O sea, ¿para qué el comparendo de orden de comparecer? Obviamente podría utilizar el comparendo o debe utilizar el comparendo para dejar señaladas o registradas, primero, que se le dio una orden de policía de dejar de consumir, y segundo, la orden de policía de retirarse del lugar. Ya con eso, pare de contar.
No obstante, dice la policía que además de ello se debe hacer el proceso verbal inmediato para la destrucción de vida. Vuelvo y repito, a mi juicio, allí se generaría unas acciones innecesarias que en realidad lo que buscarían, a mi juicio, es demostrar operatividad para la policía y no restablecer la convivencia como tal. Es que el ciudadano dejó de fumar y se retire del lugar con su restablecimiento, a mi juicio, vuelvo y repito. Pero entonces le llega el chicharrón al inspector de policía, allá la doctora Patricia, Yadira, bueno, Carolina, yo miro a ver por aquí, a Ángela, a Isadora, cualquiera de ustedes que les llegue allá antes de chicharrón, donde desde luego le llega el procedimiento. ¿Cuál procedimiento? El procedimiento del comparendo. Y revisamos aquí, en esta actuación que trata la policía en este... ¿Sí están viendo, verdad? Sí, Doc, sí. Bueno, lo reduje un poquito para ver todo el ejemplo como lo plantea la policía. Si usted lo revisa, el policía ahí tiene que hacer tres procedimientos. El procedimiento de emitir órdenes, o sea, aplicar medios de policía. El procedimiento de orden de comparecer del artículo 218 y 19. Y además, el proceso verbal inmediato del artículo 220. Es un desgaste administrativo impresionante, a mi juicio innecesario. Ojo, a no ser de que el ciudadano ya se embalde, no, yo estoy con mi dosis mínima y de mal, hermano, déjeme que yo me la fume y ¿sí? Eso casi la verdad no ocurre. Los muchachos que son, que les gusta fumarse su maracachafa, a veces son más respetuosos que los que no. Y a veces cuando están en marihuana son más respetuosos que cuando están en sano juicio, a veces. Y podría uno pensar en esa situación, es donde genera ya la confrontación con el ciudadano. Ya no, ya le apagué el cigarrillo, ya me voy a ir. Y entonces, ¿para qué me vas a hacer el decomiso? ¿Para qué me vas a hacer la incautación, perdón, para la destrucción? Porque aquí se les olvida a la policía en este instructivo, que es una guía de procedimientos, que para poder hacer o poder aplicar la medida correctiva de destrucción, también debe aplicar el medio material de la incautación. Porque sin incautación no podría llegar a haber destrucción. Y también aquí se olvida de la policía en manifestarle a los uniformados, obviamente, que pues ese tiene recurso a apelación y que la destrucción no se podría dar sino hasta tanto no viniese la segunda instancia resuelto el proceso. Vuelvo y repito, desafortunadamente este documento pocos los uniformados lo manejan, pocos lo conocen, o sea, lo trabajan, pero aún así piensa uno que el instructivo va muy direccionado a generar operatividad, a mostrar resultados que en realidad no son parte funcional o la centralidad o el objeto del Código Nacional de Seguridad y Convivencia. ¿Alguna pregunta, muchachos?
No, señor, no, doctor, ninguna. Ok. No, profe, entendido. Y vamos a mirar aquí un temita muy interesante que está en la página 70, que es cómo la policía entiende las palabras o el vocablo abierto al público. Ahí se los pongo lo estoy subrayando. Para ellos, o para efectos de la Policía Nacional, no hay claridad en el código. En el código no hay claridad. La policía ha tratado de hacer unas aclaraciones desde luego, muy puntuales para sus hombres, a efectos de la aplicación de los. Habla de que cuando el código advierte de abiertos al público, se refieren a espacios físicos públicos, y ahí hace una claridad a modo de ejemplo. Transporte público, viene un tema espacio. Establecimientos al público y lugares públicos. Oiga, se aclara tanto que queda más confusión. Que si usted revisa el artículo 139, cuando nos habla del espacio público, recordemos que el espacio público es completamente amplísimo. Amplísimo. Pero miremos espacios públicos dentro de una unidad cerrada. En realidad son espacios públicos o lugares públicos a los cuales no se puede ingresar así nomás. Debe haber una autorización, y puede uno pensar en otras cosas, como por ejemplo los bienes fiscales, ¿cierto? En donde si hay personas allí agregadas, personas que están generando alguna situación de acuerdo al artículo 79, requieren de la petición para poderse generar la acción policiva. Entonces, el tema de abierto al público, como lo plantea la policía, creo, es mucho más amplio que lo que trae el código en sí. El abierto al público, podría uno pensar entonces, con referencia a lo que se plantea en el tópico normativo, que cabe en esta parte. En aquellos lugares, obviamente, que son de orden privado, pero obviamente que están destinados al servicio público, abiertos al público. Es que la norma, como no lo señala, pero uno lo tiene que interpretar desde la gramática, abiertos al público. De ser lugares privados, pero que permite el ingreso público. Y de ahí entonces también uno puede analizar lo que está escrito por allá en el artículo 86, cuando habla de la actividad económica. Ya recuerdan que advierte que cuando se genera la actividad en lugar privado, pero que se hable para el público, pues desde luego es obvio el control, es necesario el control. Aquí uno podría pensar también de esa perspectiva. Porque como lo plantea la policía, obviamente, el tema de espacio público, el artículo 130 era esa gran cantidad que ya vimos al principio de clase de elementos que constituyen el espacio público, siendo que algunos espacios públicos en realidad no están abiertos al público. No sé si les queda
clara la posición. La policía más adelante sigue hablando del espacio público, por ejemplo, habla de los bienes de uso público, ¿sí? Hay algunas consideraciones jurisprudenciales, habla de que es inalienable, inembargable, imprescriptible y demás, ¿cierto? Que obviamente es muy importante para los uniformados eh, eh, lo conozcan. Y habla también por acá en la página 101 la ocupación de los bienes fiscales. Primero advierte que son inmuebles o bienes fiscales, ¿cierto? Sabemos que los bienes fiscales del Código Civil son bienes públicos, pero que se reputan privados, o que tienen administración o tienen igual categoría en el tema administrativo que los bienes privados. Y hay un ejemplo aquí que traen ellos, que es la estación de policía o la alcaldía. De la que el propietario es obviamente la Policía Nacional o la alcaldía. Que ellos para estos fines se remueven fiscales. Y si miramos frente a este toque que trae el parágrafo primero, de bienes necesarios para la prestación de servicios y funciones. Obviamente tratando de aclarar al personal informado todo el tema de los procedimientos y que pensamos que de una u otra manera informado como tal es bastante complejo, es bastante complejo. Hay aquí, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, en la página 174, sobre el ciudadano que está orinando. Porque la policía direcciona al uniformado a que aplique medios de prueba, a que practique medios de prueba. Lo que obviamente lo lleva a que la actuación sea exclusivamente en flagrancia. Pues no había otra forma para poder llegar a que practique el medio de prueba, a no ser obviamente, que un tercero prueba. A mi juicio es factible, pero la policía obviamente no lo direcciona de esa manera. Y habla también, por acá, más o menos cómo es el procedimiento. Solicitar la información, tiene derecho a objetar.
Obviamente explicar al ciudadano así tan posterior a la presentación del compañero. Y aquí, se me va, hombre. Eso. ¿Cómo hago para que se vea bien? Hay un paso a paso. Qué bueno que no solamente ustedes, que los uniformados lo conocieran muy bien, sino que usted como inspector de policía también lo conociera. Esta guía final de procedimiento es muy interesante por eso, muchachos, porque usted con esta guía de procedimientos le puede refutar al uniformado el procedimiento realizado. Por así decirlo, puede atacar en segunda instancia las actuaciones del uniformado en sede de recurso a apelación. Aquí está muy claro el procedimiento como paso a paso. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, doctor. También en la explicación del artículo frente al llenado del comparendo. Tanto la resolución 3253 como la guía de procedimientos habla de la casilla 3.2 y en especial obviamente frente al tema de la actividad económica. Y desde luego habla de que se debe dejar claro el lugar donde ocurrió el comportamiento. Hay actividades económicas, recordemos que se generan en espacios públicos, pues la caseta comunal, la caseta de Coca-Cola. Hay otros que es en el establecimiento, pero que puede el establecimiento generar una actuación indebida en la ocupación del espacio público. Y todo ello debe estar consignado en el comparendo. Levantó la mano Carolina. Carolina. Doc, una pregunta. Bueno, un día un policía en una caseta que estaba ubicada en un espacio público puso como un sello de un cierre de establecimiento. Y claro, ¿qué puede hacer? Esa era mi pregunta. Pues yo pues avalé pues el lugar, el sello, como si hubiera sido un establecimiento público porque no tenía ninguna documentación ni certificado de salubridad, vendía chorizos, bueno, todo eso. Entonces yo decía, pero a la vez podía haber hecho también la ocupación de espacio público más el cierre del establecimiento, así común y corriente, o Sí, solamente claro, era necesario podría una de las aplicarse dos. las dos. Esa, esa era pues como la pregunta, porque el señor ahora dice que como está como un establecimiento de comercio, que él no se retira de ahí. No, todo lo contrario. Leamos el artículo 86. Artículo 83. 83. 3. 83.
Es que no me lo sé todo de memoria, muchachos. No, es que eso es difícil, doctor. Tranquilo que a mí también me pasa y eso que todos los días tengo que abrirlo. Es la actividad lícita desarrollada por las personas naturales y jurídicas en cualquier lugar y sobre cualquier bien. Cualquier lugar. ¿Sí ve que se puede generar en cualquier lugar? Sí, Ah, claro. sí, claro, ¿Es esta una es la actividad lícita justificación. la venta? Sí, claro. Lo que pasa es que tiene que estar reglamentada. Yo puedo ocupar el espacio público y hacer una venta de chorizos, sí, claro, si me lo permite la administración. Si la administración me da permiso, yo puedo tener la venta de chorizos ahí, empanadas, de gallina, de lo que quiera. Pero, Doc, otra pregunta, qué pena con usted. Cuando uno ya tiene todo, o sea, hasta el cierre del establecimiento, ya que fue a segunda instancia, bueno, todo la ratificaron, la medida, y pues tengo ya con constancia ejecutoria, pero la persona no ha cerrado el establecimiento, ahí le mando un oficio al policía diciendo que ponga el sello, o ahí soy yo la que tengo que ir a poner el sello. pero usted está haciendo la suspensión definitiva de la Sí, actividad. señor. Sí, señor. Ya Ah, voy no. ahí. Usted va es de una vez a ordenar, diciendo al ciudadano que ya cumplió, que le va a ir a suspender, que le iba a O sacar sea, todos los voy yo como corros. inspectora. Sí, que usted va a ir con la policía tal día a sacarle todos los corotos de allá, tirárselos a la calle y a entregarle al propietario, o era el propietario. Él es el propietario. Ah, igual, entonces que le va a sacar todas las cosas y que le va a poner candados de parte de la administración municipal porque no tiene que estar suspendida la actividad de manera definitiva. Pero hoy vamos con el personal uniformado a poner el sello en la puerta. Claro, se tiene que ir a acompañar a la Ahí policía. tengo que hacer un oficio diciéndoles a ellos para el acompañamiento, pero además, Tienes que hacer el incidente de materialización de la decisión de policía. para poner el sello. Ah, bueno, Mido, muchas gracias. Es que los anteriores se habían cerrado como voluntariamente, ¿no? Ya cuando veían que ya la decisión estaba en firme y ejecutoria, pues ya lo iban y lo cerraban, pero este me salió como necio y Y no cierra. además de eso, usted puede ir allá a hacer la audiencia pública e inmediatamente aplicarle una multa tipo 4 por artículo 35 numeral segundo. Y una vez decirle, mire, va la denuncia penal ante la fiscalía porque usted no ha hecho caso a la orden administrativa de policía, entonces usted tiene su denuncia penal por fraude de resolución Sí, administrativa. eso sí ya le oficia a la fiscalía, pero eso no aparece. No, eso se demora. Entre 4 años no han hecho nada. Doctor Medellín, y hay que hacer también un oficio a Cámara y Comercio, porque como es la actividad la que queda suspendida. Claro, es que en el fallo debió haber quedado todo eso. Suspensión definitiva de la actividad, ordenarle a la Cámara cancelación definitiva del registro de Cámara de Comercio, a Planeación Municipal, informarle que ese establecimiento de comercio ya no puede volver a tener certificado de uso del suelo allí, etcétera, etcétera, etcétera. Es que en el fallo hay que acabar con el negocio y acabarlo de una vez para que nunca vuelva a aparecer, o al menos por 2 o 5 años. O si no, queda burlada su decisión. Sí. Pues sí, el de Cámara de Comercio sí lo había enviado y el de la denuncia penal. Pero entonces ya me toca decir con el acompañamiento de la policía hacer el incidente de materialización. Ojo, pero el de la cámara que tiene que ser desde el fallo. En el fallo usted tiene que haber decretado la cancelación. Si no decretó la cancelación, la Cámara de Comercio no le podrá obedecer a usted. Ya. A menos Igual de que usted tampoco haga cuentan con uso del suelo. por eso. Pues, si como es por uso del suelo, pues ahí no hay problema con planeación.
Obviamente Vale. cuando hay por 2 cierres, 2 suspensiones o por 3 suspensiones, se le oficia también a planeación municipal. Eso. Listo. Y al Muchas ciudadano se gracias. le dice que él podrá abrir el establecimiento, pero para otra clase de actividad económica, menos para esa que él está cerrando. Listo. Hola, muy buenas noches. No, qué pena, pero ya no tenemos citas disponibles ya por ¿Listo? Gracias, doctor. Muy amable. Viene en este, ¿ustedes tienen ya este manual o no? No, señor. Bueno, eso para los nuevos, porque ya los que sean antiguos, yo ya les he enviado esto desde que Ay, no, yo no empezó de todas maneras, ahorita lo envío nuevamente. creo, yo no me acuerdo de. Sí, en este grupo sí ya lo enviaron al comienzo, la semana antepasada, Bueno, los que de con la pronto- sentencia. los que de pronto no lo tienen es los muy nuevos, pero bueno. Los que entraron ahorita en este seminario. Hay que recordar, obviamente, la policía les manifiesta a los uniformados acerca del procedimiento de acuerdo a la sentencia 211, ¿cierto? Para efectos de verificar lo que es la confianza legítima, lo mínimo vital, la población vulnerable, etcétera, etcétera. Pero me parece muy interesante esto, que es un tema que es de discusión y que se debe tener en cuenta por parte de la Policía Nacional y, a mi juicio, por las administraciones municipales para poder iniciar un procedimiento. La policía le dice a sus hombres, antes de ejercer control, ¿qué debe hacer? Mire lo interesante, que es que esto que hay aquí escrito es demasiadamente importante porque es que la policía a veces desconoce sus propios dichos. Aquí donde estoy, por ejemplo, la queja era de la secretaria de gobierno hoy es, no, es que la policía me dice que no pueden hacer nada. La policía establece una guía de procedimiento y advierte, por ejemplo, en aras de garantizar la convivencia, debe tener en cuenta lo siguiente, y dice, antes de ejercer control, el uniformado debe conocer sobre los usos del suelo. Uno también podría pensar, más allá de lo del plan de ordenamiento territorial en usos del suelo, teniendo en cuenta pues, que el municipio, la mayoría tienen esos planes de ordenamiento territorial más desactualizados que ni para qué, es que otras normas se hayan expedido por parte de la alcaldía para lo que tiene lo referente a permisos excepcionales y demás. El comandante debe coordinar con la administración municipal para censar e identificar los vendedores informales, población vulnerable o en debilidad manifiesta. ¿Para qué? Para que la administración pueda ofrecer las alternativas de reubicación. Dice también, mire lo interesante que dice. En caso de evidenciar durante el patrullaje la ocupación indebida de espacios públicos realizando el respectivo control, cuando el presunto infractor ponga presente una decisión judicial o administrativa que tutele sus derechos para el tema de venta informal y tal, se procede al cumplimiento de la decisión. La simple manifestación verbal del ciudadano no es suficiente. Debe probar el ciudadano, obviamente, que está en un grupo especial de protección o que es de debilidad manifiesta. Ese, obviamente, deberá hacerse a través de cualquier documento oficial.
El tema de la confianza legítima, obviamente, debe haberse propiciado, de acuerdo a lo que dice aquí la información de la Policía Nacional, a través de decisión judicial. Y desde luego, el ciudadano podrá presentar las acciones correspondientes para poder que la judicatura determine que está en confianza legítima. Si no hay esos medios de prueba, obviamente debe realizar el procedimiento. El procedimiento, obviamente, si da lugar a la aplicación de las medidas correctas de la ley de hecho de robo. Obviamente, y está de último allí, verificar que la persona tenga los respectivos permisos en el evento en que tenga los permisos. No solamente es que tenga el permiso, sino que cumpla con las condiciones o requisitos que le hayan dado en el permiso. Para ello, a mi juicio, ahí sí debe estar acompañado por parte de la administración municipal para la verificación del cumplimiento de esos requisitos previos. Recordemos que la administración puede, por permisos excepcionales o por autorizaciones, permitir la ocupación del espacio público. Dice, durante el control, y mire que es que el procedimiento, la policía lo enseña. De la identificación. Advierte de tomar la huella en el evento en que tenga las herramientas, porque es que hay partes donde no hay forma de hacerlo, ¿sí? Hay partes donde no entra ni la señal de humo. Desde luego, pues, tocará a través de comparendo escrito, y si no hay forma de identificación, pues tocará trasladarlo hasta la estación para poder, obviamente, verificar la identificación plena acorde con el artículo 157. Leamos por el 157, por favor. Bueno. Alguien que me lea el 157. ¿Sí me están escuchando? Estoy hablando solo. Sí, señor. Sí, señor, lo estoy buscando. Artículo Que se me pierden. 107. Traslado para procedimiento policivo. No, que no le pierda, está después del 156, antes del 152. Sí. 157. 2. El artículo 157. Traslado para procedimiento policivo. Sí, señora. Como regla general, las medidas correctivas se aplicarán por la autoridad de policía en el sitio en el que se sucede el motivo. Las autoridades de policía solo podrán realizar un traslado inmediato y temporal de la persona cuando sea necesario para realizar el proceso verbal inmediato y no sea posible realizarlo en el sitio por razones no atribuibles a la autoridad de policía. Y leamos ahí más adelantico o más atrasito, habla del registro a persona. 150. 59. El personal uniformado. Tranquila, compañera. Léalo. 159. Registro a persona. El personal uniformado de Policía Nacional podrá registrar personas y los bienes que poseen los siguientes casos. 1. Para establecer la identidad de una persona cuando la persona se resista a aportar la documentación o cuando exista duda sobre la fiabilidad de la identidad. 2. Para establecer si la persona porta armas, municiones, explosivos, punzantes, contundentes o sus combinaciones que amenacen o causen riesgo a la convivencia. 3.
para establecer si la persona tiene en su poder un bien hurtado o extraviado, o verificar que sea el propietario de un bien que posee, existiendo dudas al respecto. Cuarto, para establecer que la persona no contrarios a la ley. Quinto, para prevenir la... Demos ahí, doctora. Pero si miramos en el numeral primero, está la posibilidad que se genere el registro para identificar a la persona. Ahora, por allá más adelantico, dice que si la persona se resiste, se podrá conducir a la unidad de policía. Conducir es un asunto diferente al traslado para procedimiento de policía. Lo que pasa es que la conducción, como medio de policía para el registro, mire que es que ahí aparece un medio de policía diferente, que es la conducción. Para registro, no para procedimiento de policía, sino para registro. Se debe seguir los mismos protocolos del artículo 157. Decirle al ciudadano para dónde lo va a llevar, o mínimo, máximo 6 horas, no lo mínimo, lo máximo son las 6 horas, lo mínimo es el tiempo que dure para poder verificar la información y demás. Y solo si hay resistencia por parte del ciudadano. Y aquí entonces hay un conflicto, a mi juicio, con lo que dice el numeral sexto de esta guía de procedimientos. Creo que no se debería aplicar el artículo 157 directamente, sino el 159 en concordancia con el 157. ¿Razón por qué? Porque si usted revisa el artículo 140, numeral cuarto, no hay medida correctiva de parte de la policía. La única medida correctiva es del inspector de policía, o me equivoco. Creo que la única es una multa tipo 1. 140, numeral cuarto, la medida correctiva, ¿cuál es? Cosas que están súper Multa general tipo 1. Entonces, no habría lugar a aplicar el artículo 157, porque el artículo 157 es para imponer medida correctiva de competencia del personal uniformado. Volvamos a leer el encabezado del 157. Volvamos a leer el encabezado del 157. Dice, traslado para Gracias. procedimiento policivo. Como regla general, las medidas correctivas se aplicarán por la autoridad de policía en el sitio en el que se sucede el motivo. Las autoridades de policía solo podrán realizar un traslado inmediato y temporal de la persona cuando sea necesario para realizar el proceso verbal inmediato y no Oiga, sea posible... solo cuando se vaya a generar el proceso verbal inmediato. ¿Sí ven? Desde esa perspectiva, aquí habría una contradicción, se podría aplicar el 157, pero por el 159, la conducción. ¿Listo? Cuando sea necesario para realizar el proceso positivo. Solamente para el tema, si la persona se resiste. Se resiste. Y sigue ahí. Me fue pues. Dice la policía obviamente que la Policía Nacional puede dar aplicación a los demás medios de prueba. Contemplan el artículo 217. Si ustedes han, no sé, a ustedes les ha pasado
que casi nunca llevan medios de pruebas anexos al comparendo. Cuando usted revisa, Dora Jiménez, ¿cierto? Cuando usted revisa, por ejemplo, se advierte que si es posible practicar medios de prueba. Lo que pasa es que hay unas posturas, incluso, a mi juicio, dentro de los capacitadores de la Policía Nacional, en donde algunos advierten que en el proceso verbal inmediato no se practica prueba. Yo soy de los que considero que sí. Obviamente, ¿cómo va a hacer para poder cumplir lo que está en el artículo 219, que dice que cuando se tenga comprobado el comportamiento, y para comprobar el comportamiento necesita medio de prueba? En el artículo 130, parágrafo primero, inciso quinto, dice, o tercero, bueno, por ahí queda, más o menos, que dice que cuando el uniformado tenga conocimiento de un comportamiento que da lugar a medida correcta de multa, extenderá el comparando evidenciando los hechos. Desde luego, para poder generar evidencia se necesitan medios de prueba. Y esos medios de prueba deben estar adosados, anexados al comparendo. Hoy en día en el comparendo virtual, pues es más fácil por cuanto que le permite a través del PDA al uniformado generar videos y fotografías. No obstante, eso también se podría haber generado o se puede hacer a través del comparendo físico. Aquí sí le explica a los uniformados que hace la orden de comparendo y no hay recurso a apelación, ni se escucha al infractor en descargos, porque lo que se señala es una multa y no se impone la medida correctiva. Se le advierte al uniformado, obviamente, que se debe describir el espacio público ocupado. Yo considero que más de describirlo es aplicar, obviamente, los medios de prueba, ¿sí? Y que debe señalar la norma local quebrantada, o sea, cuál es el plan de ordenamiento territorial, el decreto de uso del suelo o de ocupación del espacio público. Ahí sí me parece que están bien direccionados los uniformados en el tema de la guía, por cuanto que es que no es solamente decir que viola el artículo 140 numeral cuarto, pero ¿por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué artículo del plan de ordenamiento territorial? ¿Qué decreto municipal? Eso hay que dejarlo claro. Por eso es que por allá en el principio dice que el uniformado debe conocer el plan de ordenamiento para poder llegar a eso. No, pero eso nunca se da. Por eso es que lo que le estoy diciendo es que si usted, mire, muchachos, si yo fuera inspector de policía, mejor dicho, ningún comparendo pasaba. Ya lo saben. ¿Ah? Pero como nos toca apoyar la censura, ¿Apoyar qué? nos toca apoyar que salgan victoriosos esos comparendos. No, yo Dependiendo. pienso que es aplicar lo que realmente es. Bueno, dice que entrevistar a los quejosos. Claro, es que mire que todo este es un tema. Pero a una administración no le probatorio. sale favorable que se dé la nulidad de todos los comparendos por el recaudo, ¿no? Claro, no le va a favorecer. Pero Que lo aprendan a a hacer. mí, a que el policía tenga que aprender, es que los policías deben ir aprendiendo a hacer bien el procedimiento. Que ya llevamos 5 años. A estas alturas todos los procedimientos deberían ser perfectos. Y algo muy importante. Se le da la orden al ciudadano de que se retire del espacio público y si no, utilizar la fuerza procediendo a incautar
los bienes muebles utilizados. ¿Es posible? Sí. Lo que pasa es que para llegar a esto, tiene que la administración municipal tener un lugar donde llevar las cosas, hacer unos operativos muy bien coordinados. Pero es un tema bastante complejo, pero que se puede hacer, es posible. Y obviamente, mediante la reincidencia, recordemos que ya el inspector de policía puede aplicar el decomiso de manera directa por reincidencia. Parágrafo segundo del artículo 140. Y viene después del control. ¿Qué hace después? Esto es antes, durante, después del control, radicar el comparendo. Entregar o copia del comparendo al ciudadano. Error. No es posible hacerlo en el comparendo virtual. Por eso, a mi juicio, en el comparendo virtual hay una violación al debido proceso. ¿Por qué? Porque no se cumple con la resolución 3253 y es la posibilidad de que el ciudadano tenga copia del comparendo. Ahora, en algunos casos donde es necesario y es posible, de acuerdo a el comportamiento contra la convivencia, aplicar la medida correctiva de destrucción, pues dice el número 16 que debe aplicar todo el proceso verbal inmediato para poder generar la decisión. Y que si el ciudadano no presenta la apelación, materializa la destrucción de manera inmediata. Mire, cuando se interponga, María, pues, ojo esto, cuando se interponga la apelación de abstenerse de destruir hasta que el inspector confirme la medida. Eso está ahí descrito. Un tema que no hemos inventado, un tema que es una lógica del procedimiento. Una lógica del procedimiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí, muchachos? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, pues la tengo clara hasta ahí. ¿Quedaron aburridos o qué? Los noto así como callados, como están en diciembre y aquí el profe dando la clase todavía. No, mi doc, lo que pasa es que uno se queda analizando todo eso y uno pues cuando está haciendo todo ese proceso pues como que va más a la ligera, ¿no? No le pone como tanto cuidado a muchas cosas. Empieza a recapitular lo que hizo. Y no, el tema es bastante complejo. Ahorita estoy esperando que el doctor me confirme, el doctor Niño, si es mañana o pasado mañana que le dicte la clase. Ángela. Hola, doctor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Doctor, es que pues a mí pues no me queda la duda, sino que en realidad esos comparendos que vienen sin una prueba, por decir así, del comportamiento, realmente esos comparendos nosotros en realidad deberíamos de abstenernos de imponer la medida porque pues igual el hecho no está plenamente comprobado. Pues no sé, doctor, usted qué nos puede, porque es que lo que decía la compañerita, por lo regular nunca traen un anexo con una prueba, con un video, con algo. Entonces, en esos casos, ¿usted qué nos aconseja, doctor? ¿Que nosotros nos abstengamos de imponer la medida o la debemos hacer, pues,
como por el tema de no desautorizar un poco a la policía también, ¿no? Porque pues a veces uno, la Lo que gente, pasa es que hay que analizar otra cosa. Hay que analizar otra cosa. La Corte Constitucional ha determinado que los informes de policía, y ahí sí fue muy hábil la Policía Nacional, en la resolución 3253, en el artículo primero, en advertir el informe de policía, el comparendo, o el acta de comparendo también es un informe de policía. ¿Sí? También, esperen por aquí. Ya lo encuentro. Denme un momentico, lo encontramos. Pues no sé, a modo O sea, de lo que me pasa a mí y en la como es un oficina. informe de policía, que como es un informe de policía, goza del principio de veracidad. Por gozar del principio de veracidad, es al ciudadano al que le correspondería demostrar que no fue así. No obstante, también hay jurisprudencia del Consejo de Estado. Lo que pasa es que frente a este tema particular, la Corte Constitucional, con referencia al Código Nacional de Seguridad y Convivencia, no ha dicho nada. Pero al menos en los temas de comparendos de tránsito, la Corte ha advertido que quien tiene que demostrar es el Estado la infracción. Y obviamente para demostrar debe presentar pruebas, ¿cierto? No solamente el informe. De ahí que la resolución, la sentencia C-349 del 2017, uno puede traer a colación y haciendo un análisis del tema, y es que si el ciudadano no presenta objeción, no se manifiesta en contra de lo dicho en el comparendo, pues se refuta que el comparendo es veraz. Y lo que está escrito allí es cierto, ¿cierto? Lo que está escrito allí es cierto, bajo ese principio de veracidad. Habría que mirarlo desde esa perspectiva. Yo soy uno de los que considero que si el comparendo no reúne los requisitos de la Resolución 3253, yo no lo aplicaría. No lo aplicaría. Aunque sea un sujeto de esos que uno conoce en el pueblo que le quiere meter todos los comparendos del mundo, pero no. Y obviamente si no hay una claridad en el comparendo que me determine la existencia del hecho como tal, pues no me diese a mí la claridad de la ocurrencia del hecho, tampoco lo aplicaría por principio de favorabilidad. Pero cada comparendo o cada hecho registrado en un comparendo es una situación diferente y hay que analizarla con lupa cada vez que vamos a tomar una decisión. Bien, muchachos, yo creo que les dejo por hoy por ahí, por acá. Más tarde o mañana les confirmo en la mañana, que es mañana o pasado mañana, la clase con el doctor Erwin Nin. Adira. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Doctor, es que quiero que por favor, aprovechando ahí de que estamos en la clase, como usted me colabore acá con algo. Lo que pasa es que unos ciudadanos una comunidad pasaron un derecho de petición porque hay un bar en la cuadra y producto de esa actividad económica y del bar traen, mejor dicho, orquestas, grupos musicales, y el ruido trasciende terriblemente donde el cual no los deja dormir. Ellos pasaron un derecho de petición dirigido inicialmente a Alcaldía, Personería e Inspección de Policía. De parte de la inspección yo les contesté que el tema del ruido, eso le correspondía igual a las corporaciones
Y entonces hoy la La alcaldesa, Policía Nacional por artículo 93. por el artículo 93, la policía. Bueno, sí, también les dije que la policía, en ejercicio de su actividad de policía, pues deberían de ir allá y de pronto apagar el equipo o lo que sea, pero ellos no lo hacen. Pero entonces, ¿qué pasó? Anoche hubo un escándalo allá tenaz en ese establecimiento y los peticionarios nuevamente fueron a la alcaldía porque la alcaldesa no les contestó. Entonces ahora la alcaldesa me pasa a mí un derecho de petición donde me dice que le da apertura a los procesos contravencionales que, o sea, de acuerdo a ese derecho de petición que las personas colocaron, que inicie de oficio es que un proceso verbal abreviado por lo del ruido y que qué acciones he hecho yo, y si yo de noche no hago operatividad, sino eso es de la policía. ¿Somos usted qué me sugiere, doctor? Dígale a esa animal, usted no tiene competencia. Eso lo hizo la jurídica. No, Pero hay que imagínese, contestarle mire, que es que eso no es competencia. me contesta, solicito se me informe que en esa entidad qué querella se ha tramitado, procedimientos policivos en contra de los propietarios y clientes del establecimiento se llaman Chorros Usted y no Barriga. puede hacer ninguna. Usted simplemente le contesta, doctora, que usted no puede porque es que no es de su competencia. Usted no puede abrir en lo que no es de competencia suya. Y acá finalmente creo que el jurídico, mira lo que me dice, doctor, le pido, atendiendo el cumplimiento de su competencia y facultades para que inicie el proceso de oficio teniendo en cuenta el derecho de petición y a lo dispuesto en el artículo 223. O sea, es que de oficio, por lo que Por eso le estoy diciendo, él no tiene idea de las competencias suyas. Sí, señor. No, o sea, hay que contestarle y decirle, mire, ubíquese, papito, estudie el código. El artículo 93, que es de la actividad económica y el establecimiento. Sí, No aló. al inspector de Que el artículo 93, ¿qué, doctor? Doctor, no se le escuchó. No le Se fue la numeral señal. tercero. Aló, doctor. No escucho. Dos, se le está yendo la voz. ¿Aló? ¿Me escucha ahí? Ahí sí. Yaira, ¿me escucha? Yaira. Sí, señor, sí lo estoy escuchando. Sí lo escucho. Artículo 93, numeral. Artículo 93, numeral tercero. Sí, señor. ¿Sí? Es competencia de la Policía Nacional. O sea, no es posible que usted pueda generar la actuación. Esta. Ahora, para efectos de eso, pues obviamente tendrá que haber los informes técnicos especializados para el tema. Pienso personalmente, hay que contestarle a ellos que usted no tiene competencia, que usted ya le solicitó a la Corporación Autónoma Regional para que venga a verificar si en realidad está o no está dentro de los decibeles, porque usted no es perito, usted no tiene el oído, o en su oído usted no tiene allá un... ¿de qué? Se me olvida en este momento el nombre. Un sonómetro. Un sonómetro para revisar cuántos decibeles están. Por eso usted ofició a la entidad y que usted no puede abrir procesos porque no son de su competencia. La competencia es de la Policía Nacional. Artículo 93, numeral tercero. Y hasta ahí llega usted. Con copia a la Procuraduría. Gracias, doctor. Y le escribe a la Procuraduría que hay un acoso laboral, exigiéndole a usted parte que inicie procesos donde no hay.
que no se leen la norma y entonces van a exigir a usted cosas que no existen. Doctor, qué pena, una pregunta. Listo, doctor. Muy bien. Y cuando se trata de dos personas particular, dos vecinos y el uno es ruidoso cada 8 días con el equipo y la queja se la pasan a uno por escrito, uno puede realizar de pronto como no sé, como llamarlos al despacho. Claro, es que miremos que ahí sí está en el artículo 33. Leamos el 33, numeral primero, literal A. Bien, 33. Sonidos o ruidos en actividades, fiestas, reuniones o eventos similares que afecten la convivencia del vecindario cuando generen molestia por su impacto auditivo, en cuyo caso Mire podrán que las ahí hablan autoridades de del policía vecindario. desactivar temporalmente la fuente del ruido en caso de que el residente se niegue a desactivarlo. ¿No? No se escucha, doctor. Hola. Ya, Ahí ahora ya se- sí. Hola. Ya, ¿Me escuchan ya. a mí? ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora. No se le Esta está escuchando. resolución, esta resolución 0627-2006 no es solamente para los establecimientos de comercio, es para toda clase de actividad, incluso obviamente para los particulares con su música. ¿Cierto? Uno podría hablar eventualmente de hechos evidentes y podría llegarse a presentar y habría que mirar por parte de los vecinos que me traigan la prueba. Mire, vea la música, no dejan dormir. Pero si es el mismo vecino echando de la culpa al otro vecino y usted trae 2, 3 testigos, ya no, a mí me dejan dormir, yo no siento nada. ¿Se podría iniciar proceso verbal abreviado? Claro. Artículo 33, numeral primero, literal A, B y C. ¿Cuál es la medida correctiva de ese 33, por favor? Multa general tipo 3, disolución de reunión o actividad Ojo, que involucre disolución de reunión del comandante de estación, ¿qué más? aglomeraciones de público no complejas. El numeral 2, literal A y B, multa general tipo 3. No, estamos en el numeral primero. En el numeral primero, los 3 literales son las del vecindario, el ruido en el vecindario, multa tipo 3 y si va la Policía Nacional, comandante de estación, la disolución de la fiesta. Ja, 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 ja. O uno enrumbado para que le quiten a uno la fiesta. Ja, 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 ja. Botella va y botella Pero sí viene. sabe que los vecinos siempre manifiestan, porque yo tengo también en estos momentos, precisamente mañana tengo una audiencia de eso. Ellos manifiestan va el presidente de la Junta de Acción Comunal porque ya es un barrio en contra de unos que tienen la guachafita todos los fines de Entonces ahí semana. está. Mire, si hay un barrio entero poniendo la queja, métale la multa, tipo 3. Ahí no hay necesidad de practicar prueba. Son No, y ellos hechos. dicen, cuando va la policía, le bajan, se va la policía, vuelven, y entonces empiezan, No es ahí sino. le van los sapos, y como que como en una terraza, entonces empiezan a dedicarles Exacto. canciones. Entonces, oficia la Policía Nacional. ¿Cuántas veces ha ido para que la policía le mande el registro? Sí, ve, aquí llaman cana a los vecinos, nosotros vamos, le damos la orden de que apague la música, vuelve y la pone. Que le aplique la multa. Ahí no hay ningún inconveniente. Aplique la multica. De una vez mañana, en la primera audiencia. Espectacular. Es que
Usted practica las pruebas, escucha los testimonios. Acuerde que es que la audiencia es una. Argumento, digo, ¿usted qué tiene que decir frente al tema de las quejas de los vecinos? Ah, sí, es que a mí me gusta la música, no, eso es pura carreta, me tienen bronca. Vienen, listo, testigos. Y usted oficie, antes de sancionar, oficie a la Policía Nacional para que la Policía Nacional diga si tiene antecedentes, si en realidad han llamado allá, cuántas veces han llamado, si han ido a ponerle allá, darle orden de que baje el volumen y que él no cumple la orden, porque eso sería una prueba suficiente. Mañana no podría sancionar, porque usted tiene que practicar prueba, escuchar 2, 3 testimonios, 4 testigos, o comanda el policía del sector, aplicar la medida correctiva de multa, tipo 3. Lo bueno es que no puede pedir rebaja del 50% porque la tiene que pagar tuitica. Esa la venta de una. ¿Sí? Y una vez decir ya frente a ese tema, pues no podría hacer el decomiso porque no hay incautación. La policía no puede hacer la incautación porque el tipo no deja abrir. Pero ya hay varias veces que le han dado la orden. Es hacer la prueba, hacer la audiencia, practicar la prueba y aplicar la multa. Nelly. Buenas noches. Es que yo tengo un caso así, o sea, son unos vecinos, es en una vereda y todo el tiempo se la pasan con el equipo a todo volumen y el señor que vive a unos cuantos metros pues trabaja en vigilancia y no lo dejan descansar. La inspectora que estaba realizando... No, ha sido terrible. Ya los he tenido como 4 veces en la inspección de policía y ya se le sancionó al señor una vez, se le dijo que tenía que quitar un bafle que tiene en la parte afuera de la casa de él, que lo tenía que bajar de ahí porque lo colgó afuera de la casa de él y luego que por favor que lo entrara a su casa, que le pusiera más bajo volumen, que o si no se le volvía a sancionar o si no que me iba a tocar que compulsar copias a la fiscalía, cuando otra vez el señor en las mismas me dice, pero es que yo no tengo eso a alto volumen, si ustedes, eso es un bafle, es que un bafle hechizo, yo no sé qué, un bafle hechizo, eso es mentira, es que ellos me molestan mucho la vida. Pero usted ya dio la orden, doctora. Sí, yo ya le usted había ya dio dado la orden de que tenía lo que bajar el equipo. Si no ha cumplido con esa orden, si no ha cumplido con la orden, aplique el artículo 35 numeral segundo. Así es más bacana porque es tipo 4. Pero a múltiples le vale otro poquitico más. A lo que la policía ha ido como unas 10 veces allá, me llaman, doctora, mire otra vez este señor, doctora, mire otra vez este señor. Excelente, pero entonces, excelente, cada vez que la policía vaya, que le manden a usted un informe, bacano. Yo que ahí le está el medio dije, de prueba para sancionarlo. Pero resulta que es que la policía, pues qué pecadito con ellos, pero es que no les gusta trabajar. Entonces yo les digo, por favor, yo necesito esos informes de que ustedes van allá, de cuántas veces le han hecho el llamado de atención, los comparendos y todo, y ellos no me lo audiencia envían. Pública, tranquila, doctora, no hay problema, usted abre audiencia pública y ordena la práctica probatoria y le oficia a la policía para que le informe cuántas veces han ido allá entre tal fecha para acá, o sea, después de que usted dio la orden. Si han visto el bafle afuera, entonces ellos le van a contestar, si hemos visto el bafle afuera, hemos estado pasando por allá y esa música todo taco. Listo, ahí está la prueba, le aplica artículo 35 numeral segundo y ordena, obviamente, ya la incautación para posible decomiso. Entonces le dice a la policía que con la próxima vez, ya ahí queda la orden para la policía, que vean el bafle afuera y lo incauten. Y se le den a disposición a usted para usted hacer el proceso de decomiso. ¿Sabe la última vez que los tuve? El señor me salió con que efectivamente, no sé
que él no excedía los decibeles de volumen y que si quería que fuera hiciera la prueba y que no sé qué No, cosas. Y yo cómo, pues, o sea, yo cómo hago esa prueba si, no, o no, sea, no, aquí no. no hay. No es necesario, no es necesario. No es necesario. No es necesario. El libro mío ahí, ¿quién lo tiene? Artículo 33. La nota. Suraya. ¿Nota 1 o nota 2, Doc? Nótese bien. Creo que en la nota donde habla de la sentencia, la del ruido. A ver si la encuentro aquí. Tiene una partecita de la sentencia ahí. La sentencia C253 de 2019. ¿Sí? Esa es la que declaró inexequible esa última parte del literal A. ¿Es esa o la nota 2 que también habla de otra sentencia? No, la otra. La numeral, la 2. Es la 308 del 2019. ¿Sí? Podría uno Dice, mirar que la policía puede verificar que las condiciones de tiempo, modo y lugar indican una perturbación evidente de la convivencia o el sosiego. O, por eso hay una O después de una coma, que quiere decir que es una O disyuntiva, o sea, o una cosa o la otra. Si ocurre que las condiciones de tiempo o lugar indican la perturbación evidente del sosiego, como en este caso, o cuando hay una medición de los niveles. En esos asuntos puede la policía, obviamente, ¿sí?, incluso ingresar al domicilio. Pero bueno, para que tengan claro que no necesariamente tiene que tener medición de la corporaciones autónomas regionales. Puede haber una indicación de la perturbación. Que mire que es la música a las 3 de la mañana, o a la 1 de la mañana, o a las 10 de la noche, hoy lunes festivo, hoy es lunes ordinario, que no es festivo, todo el mundo va para madrugar mañana y a las 10 de la noche íbamos con ganas de dormir y la música toca, etc. Bueno, hay que mirar todas las situaciones. Recordemos que el artículo octavo, numeral 13, dice que las medidas correctivas se aplican de acuerdo a las condiciones de tiempo, modo y lugar, ¿cierto? Y se aplican las necesariamente rigurosas. Ya en el caso de la doctora Nelly Moreno, no la actriz, sino la inspectora, dio una orden, dispuso al ciudadano de que quitara el bafle de ahí y lo pusiera en otro lado, de que no pusiera volumen a todo taco. Y él no ha querido cumplir. Ya la aplicación no es por el 33, ya la aplicación es por el 35 numeral segundo. Y no habría necesidad de hacer mediciones de sonometría para decir. Oiga, pero estamos hablando de temas de medio ambiente que no son de este, pero es chévere porque así nos paseamos por el código. Doc, qué pena con usted, pero es que usted ve las cosas desde otro punto de vista, entonces nos ayuda muchísimo en los... Ah, yo ya estaba asustado. Dot, qué pena esa resolución que tienes ahí en pantalla. Es un resumencito. ¿Es para todos, o sea, a nivel Colombia o Sí, señora. cada municipio? No, es una resolución nacional. O cada municipio tiene que tener. No,
Es una resolución del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Me regalas el número, por favor? 627 del 2006. Yo se las envié. Cuando terminemos el seminario, yo les envío todo el paquete con todos estos documentos. Discúlpeme, pero el municipio no tiene que tener su propio decreto o algo así. No, ¿Se puede no, señora. No. Decreto nacional. Imagínese que acá en el Socorro sacaron un decreto porque no hayan, acá el POT está pero desactualizado por allá del 2004 y dicen que no hay plata todavía para eso, entonces acá hay bares en todos lados, de todas las esquinas de todas las residencias. Y ahora se inventaron un decreto donde dicen que les dan un mes para que los establecimientos de comercio saquen el permiso de insonorización y que la inspectora de policía, en compañía de la policía, debe pasar y verificar que estén todos cumpliendo con eso. Bueno, pues ya los pusieron en cintura. Bueno, los pusieron en cintura. Entonces, le tocó trabajo, doctora. Porque es que a mí también me está pasando lo mismo. O sea, aquí también está desactualizado y resulta que me están poniendo bares en todas partes y ya tengo 6 peticiones de las pues también que contesté y dije que era competencia del comandante de estación. Le envié copia a personería porque oficiaron a personería mi oficio a mí para que les contestara a ellos. O sea, y Claro, esos ya animales que tengo van a saber de eso. 6 peticiones de diferentes bares en el municipio que o sea, últimamente en estos meses, pues son nuevos bares y se están dando en todas partes del municipio, sin importar si es residencial. Bueno, es que no tienen ni siquiera claro qué parte es residencial, qué parte, bueno, la parte comercial sí, pero están poniendo los bares en partes donde pues se supone que primero, o sea, son residenciales, pero pues realmente el municipio no tiene muy claro esa situación. Entonces yo lo que hice fue oficiar a planeación para que ellos pues regulen un poquito esa situación y adicionalmente pues en la expedición del uso del suelo ellos le están dando como, o sea, simplemente así como, sí, el suelo es mixto, suelo mixto y entonces pueden poner cualquier tipo de establecimiento y eso es lo que está pasando. Y ya ahora el chicharrón todo me lo quieren pues tirar a mí. Y precisamente de ahí salió planeación realizando un decreto, o sea, la creación de un decreto con los decibeles y las restricciones de conformidad a los suelos. Entonces, por eso yo te preguntaba que si esa resolución está a nivel nacional, porque ellos están haciendo un decreto municipal para regular el nivel de los decibeles y adicionalmente el uso de suelo. Ahí sí hay un error. Qué bueno que los ciudadanos demanden eso porque los decibeles es nacional. Pero los decibeles es nacional. Les voy a enviar el de los... Ah, claro que es que este tema es de medio ambiente. No es de espacio público. Pero bueno, igual vamos a enviárselos. Que no supe dónde fue que quedó guardada. Ya lo voy a enviar. ¿Listo? Listo, muchachos. ¿Alguna otra pregunta más del tema de espacio público, por favor? Doctor Medellín, para uno entonces, cuando la gente no cumple y uno va a aplicar el 35.2,
Entonces abre otro PBA y la aplica. Claro. Me aplica de una. Qué pena. Abre otro PBA y lo aplica. En cuanto al Sí. espacio público, pues no sé si esta pregunta tiene que ver con eso. Es que resulta que hoy me llamó la secretaria de gobierno y me envió una fotico, creo que fue la que envié al WhatsApp de espacio público, en donde varios ciudadanos, o bueno, 2 ciudadanas pintaron la vía, hicieron una tipo como zona azul. No sé si de pronto eso tiene algún tipo de medida correctiva de conformidad a la 1801. Leamos el artículo 140, numeral. A ver, ¿qué numeral? 0, de pronto. Artículo 140, comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público. Numeral 3, alterar, remover, dañar o destruir el mobiliario urbano o rural, tales como semáforos, señalización vial, teléfonos públicos, hidrantes, estaciones de transportes, faroles o elementos de iluminación, bancas o cestas de basura. Y el numeral 2. Realizar obras de construcción o remodelación en las vías vehiculares o peatonales, en parques, espacios públicos, corredores de transporte público o similares, sin la debida autorización de la autoridad competente. Yo creería que ese más bien, Doc. A mi juicio podría ser por ese lado, pero no habría aplicación de la medida correctiva como tal, sino solicitar si tiene autorización más de tránsito, no de Secretaría de Gobierno, sino de tránsito, frente al tema de la pintada de esa señalización. No obstante, no veo cómo aplicaría una medida correctiva por artículo 140. Carolina. Doc, pues no sé, acá me pasó un caso, pero como estamos en diciembre, la gente le da por pintar lo de la calle con esos faroles y esas cositas navideñas. Pero yo como tal, pues yo le dije a la persona que yo no le veía como pues un problema de convivencia ciudadana, no, No porque afecta a la convivencia ciudadana porque ya no está afectando nada. por eso, o sea, y si el motivo del código es ese, que afecte la convivencia ciudadana, y por ahí puede pasar la gente, puede transitar, no le obstruye nada, pues yo no le veo como nada de malo a la pintada, no sé. No hay, o sea, para mi juicio, a mi juicio no hay razón. Pues yo no le vi Desde el comportamiento punto de contrario a vista convivencia, por del eso tampoco. código. Pero O sea, también habría que pensar desde el tránsito. Si usted es inspectora de policía y del tránsito, ya habría que solicitar, obviamente, por el tema del tránsito, porque para efectos de señalización, recuerde que se debe tener se me va en este momento, de señalizaciones en el municipio. Eso es un... se me da en este momento. ¿la reglamentación? Sí, sobre todo de la señalización. ¿Por qué? Porque está reglamentado en el municipio cuáles son las carreras, las subiendo, las bajando, las principales, zona de carga, zona de descarga. ¿Plan de movilidad? El plan de movilidad. En el plan de movilidad obviamente tiene que estar determinado acerca de los lugares donde se puede, donde no es posible parquear porque es parqueo para personas minusválidas, y posiblemente pienso que puede la persona solicitar
la administración municipal solicitar el prohibido parqueo en esa zona porque ella utiliza esa zona para el tema de la movilidad de ellos mismos. Pero no es un tema de convivencia, sino de tránsito.